El cine Ibamir era uno de los lugares de ocios de aquellos maravillosos años 50, donde las gentes del pueblo pasaban divertidos y amenos fines de semana. Los miércoles y jueves, sábados y domingos se realizaban sesiones y era el sitio propicio e ideal para conocerse los chicos y chicas del municipio. Allí comenzaban relaciones y era el escenario directo y silencioso de ellas y de otras muchas rupturas. Lugar de reunión, de tertulia, de amistad, de relación. Edificio emblemático no por su edificación, ni siquiera por su contenido, emblemático por su historia. El cine Ibamir ha sido testigo mudo de muchísimas vivencias personales que al final son la historia de nuestro pueblo. Hoy Historia de mi pueblo nos acerca hasta el cine Ibamir. Este se cerró con el paso del tiempo, pero será Inma Mayor, archivera del municipio, la que nos desvele parte de su historia. Inma, como archivera municipal, eres la persona que quizás más información haya recopilado del cine Ibamir, por eso hemos dicho que eres tú la que nos va a guiar un poco a descubrir parte de la historia de este cine. Pues, a ver, en primer lugar sí que me gustaría agradecer pues todas las aportaciones que han hecho distintos vecinos de Monforte, pues aportando imágenes, testimonios, pero sobre todo quería tener un recuerdo para Josefina Miralles Berenguer, Josefina, la del huerto, por todos conocido, porque sin su testimonio y toda la documentación que donó al Archivo Municipal del Cine Ibamir, pues no hubiera sido posible este programa. Así que, si me lo permites, pues me gustaría dedicar este programa a su memoria. Pues dedicado a Josefina, va este programa. Y nada, pues la creación y evolución de los comercios familiares monfortinos, pues de alguna manera forman lo que es la historia empresarial de Monforte. Un legado que muchas veces pasa desapercibido, pero que también es muy importante. Seguramente que todos hemos identificado cartelería todavía presente en muchos rincones de Monforte, y todos tenemos vivencias con respecto a esos comercios que hoy han desaparecido. A ver, ¿quién nos recuerda, por ejemplo, el kiosco del Parador o de la Glorieta, la discoteca del Caño, el bar de los Arcos? Y tú, Encarnita, seguro que me puedes dar muchos más ejemplos, ¿no? Bueno, claro, la discoteca Cupido, que todos nos acordamos, el pub Bambú, o Bambú, como le llamaban entonces. Hay muchos sitios, como tú bien has dicho, que tenemos nosotros en nuestro recuerdo y que mucha gente, claro, sobre todo los más jóvenes, no lo ha conocido. Claro. Había en el casino, también había, claro, estaba el casino. Todas esas cosas han pasado un poco desapercibidas y quedan en la memoria de nuestros ancestros, ¿no? Y bueno, uno de esos sitios emblemáticos, digamos el cine por excelencia en Monforte, ha sido el cine Ibamir. Pero no fue el primero. De hecho, tenemos constancia de proyecciones de cine ya en los años 20. De hecho, en el archivo municipal pues tenemos una solicitud del año 31 de un vecino de Monforte, Francisco Aracil Ramón, que pedía poder realizar proyecciones de cine en un local situado en la calle de las Norias, que hoy es la Avenida de la Constitución. Incluso en esa solicitud ya ponía la primera película que pretendía proyectar, que se llama Imposturas. Yo la he buscado por internet, pero la verdad es que no lo he encontrado, pero estamos hablando del año 31. Luego tenemos otro ejemplo de una solicitud presentada por el que fuera bibliotecario del Casino de Monforte, Francisco Limiñana Richard, que también pretendían abrir una sala de proyecciones en el casino. Inma, como es sabido, Monforte siempre ha tenido sitios de ocio y lugares de ocio, como son los cines. Anteriormente, antes de tener el cine Ibamir allí abajo, ¿teníamos aquí un cine? Bueno, ya hemos comentado que tenemos expedientes en el archivo con solicitudes de proyección de cine, pero hay que decir que parte de los socios que luego montarían el cine Ibamir iniciaron un proyecto para montar un cine en lo que era el antiguo Casino Monforte. El casino, en la parte encima del casino había un teatro que se remonta a principios del siglo XX, que tuvo una vida bastante animada. En el año 45 fue adquirido por 4 socios, 3 de ellos miembros de la misma familia, Joaquín Vicente y Eleuterio Miralles y Miguel Sala, que se unió a ellos en el proyecto. Una persona de SAS, Joaquín Salobre, que tenía una sala de cine allí que quería renovar, ofreció las cámaras de proyección a estos socios para que las pudieran utilizar para el nuevo cine casino.
Bueno, Encarnita, pues una vez iniciado el proyecto, bueno, puesto en marcha lo que era el cine casino, quedó en manos de Luterio Miralles y de Miguel Sala, que ya pensaron en abrir una nueva sala en otra ubicación. A ellos se les unió en el proyecto Manuel Ibarra, que contaba ya con un pequeño cine de verano en esta zona, y justo antes de la apertura del nuevo cine, Miguel Sala se retiró del proyecto, quedando en manos de Manuel Ibarra y Luterio Miralles. De ahí el nombre, porque se sacó del acrónimo de sus apellidos, Ibarra y Miralles, Sí, Ibamir. Ibamir. Lo que es el proyecto fue obra del arquitecto alicantino Juan Antonio García Solera, que es todo un referente de la arquitectura alicantina, pues artífice de obras tan emblemáticas ya como el Hogar Provincial, la Clínica Vista Hermosa o más recientemente el Hada. Y bueno, el cine se inauguró en el año 58. Por él pasaron muchos trabajadores, entre ellos pues podemos nombrar a Vitorino Crespo, que estaba en la cabina, a Pascual Martínez Boyer, que también venía de trabajar en el cine casino, también estaba en la cabina y recogía las películas de correos, y también porteros como Adriano Manuel Posadas. Luego en lo que era la taquilla estaban los dueños y sus familiares, y lo que era la barra estaba arrendada a una familia a cambio de la limpieza del cine. Yo recuerdo que la tía Inés, que todos la recordarán, también vendía sus golosinas en la puerta, que venía con su carrito, y había mucha gente, la barra la regentaba muchísima gente. Como tú bien has dicho, el cine de verano estaba ahí, donde está ese almacén ahora, ahí estaba ubicado, ese cine antiguo de verano. ¿Y quién mejor que Pepe Martínez, que es el que estaba en cabina poniendo las cintas, que nos hable de cómo funcionaba entonces el cine? Esta es la plataforma que giraba para cambiarlo al de verano. Y lo que pasa es que no queda ya aquí, no hay nada. Ahí estaba el cuadro de mandos. Ahí estaban los rectificadores, esos cables que se ven ahí, que era lo que llevaba las máquinas, los carbones, para el reflector, para que saliera el foco a la pantalla. Y a eso estaban los amplificadores para el sonido de nosotros aquí. Aquellas teclas eran las de las cortinas, que abrían de allí, y esto por las ventanillas. Por ahí salía el foco, por aquí mirábamos nosotros, y aquella igual. Y ¿qué más os puedo decir? Eso era el banco de arreglar las películas, que tampoco está... No hay nada, ni bobina, ni nada, se lo llevarían todo. Las películas las dejaba Gómez, Transportes Gómez, en el estanco. Y de allí las cogíamos nosotros y las traíamos. Lo mismo aquí que en el cine casino, igual. Aunque yo me acuerdo que yo estaba sirviendo y fuimos a ver la Biblia, Carlos III, Andrés, Paco Canto y yo. Y cuando yo vine el sábado, con rebaje, el domingo la hicimos aquí, la misma película, y nosotros fuimos a verla allí. En principio aquí se hacía miércoles, jueves, sábado y domingo. Los domingos se hacían una a las 5 para la gente, para los chiquillos, que ya me encargaba yo, porque Vitorino se iba con el equipo de fútbol, y la otra cuando venía él, por él se quedaba aquí y yo me bajaba con la novia. Eso, pero normalmente jueves, miércoles, jueves, algunas veces se repetía alguna. Normalmente al principio se hacía también más tarde, por la noche, la segunda sesión que decían, porque en el casino sí que se hacían 2 sesiones, los domingos. Antiguamente, pero después ya se hacía, últimamente aquí hacían a las 5 y a las 7. No sé si eran los miércoles y eso 2 o 3 pesetas, y luego ya eran 7, y luego además, luego ya pagábamos, estaba abonado todo el cine,
Sí, pero al principio era 5 pesetas o 7 pesetas, salía al cine. Esto pues, lo tenía como un hobby, y ganaba un poco. En aquel entonces había que trabajar, pero había que dar el sueldo y luego por lo que sacabas por ahí es lo que tú tenías para poder tener algo por ahí. No había más de eso que lo que fuera. Bueno, Carnita, pues como tú bien sabes, nos encontramos en el cine de verano, lo que queda de él. Ahí estaría la pantalla y aquí lo que es el patio de butacas, pero tú recuerdas cómo estaba, ¿no? Bueno, yo recuerdo el patio de butacas que empezaban desde allí y terminaban pues casi cerquita del escenario, donde se ponía la película, proyectaba la película. Y allá al fondo estaba el bar de las golosinas, que tenías que pasar todo este descampado, que no creas que no había menos hierbas que ahora, que te lo pensabas para ir para allá, ¿no? Luego el suelo, recuerdo que estaba pues sembrado de pieles de pipas, porque todo el mundo comía aquí las pipas que se vendían en el barecito y nos las traían envueltas en un papel de periódico, en un cartucho de periódico, entonces no habían plásticos, también éramos más ecologistas, ¿no? Sí, vas a ver. sí, claro. Y nada, la gente se las comía aquí y también recuerdo una anécdota al ver los bancos que claro, ya están quemados, están rotos. Bueno, pues recuerdo una anécdota de un día que nos sentamos a ver el cine y habían subido el precio de las entradas, no me acuerdo si de 5 pesetas subieron a 7, no recuerdo bien exactamente el precio. Y la gente en protesta empezó a romper los bancos. Entonces, a mitad de proyección de película, oías el crujir de las maderas, de la gente arrancando los bancos, los brazos, los asientos. Madre y todo. Mía. Aquello no se restauró, no se compraron nuevos, se restauraron los habidos, los que habían, con clavos, entonces tenías una doble pega. Te podías romper el vestido muy bien, cuando no con un clavo, con una astilla de las que habían quedado, entonces entrabas con el vestido nuevo y salías con el vestido roto. Aquello fue un desastre. Desde luego que con anécdotas relacionadas con el cine podríamos estar horas, ¿no? Podríamos estar horas contando anécdotas. Esto era un sitio también pues de ligar. La gente aquí ligaba a los chicos, entonces aquel tiempo era el hombre el que tenía que dar el paso primero, aunque a veces las mujeres decían, me gusta que el chico voy a dejar un sitio para ver si viene y se sienta, y llegaba y se sentaba al lado tuyo, entonces ahí empezaba la relación, era la época, empezaba la relación, o no continuaba la relación. Aquí podemos contar muchas anécdotas, incluso de traernos habas, y tirarle las pieles de habas al que estaba delante y hacerte la disimulada, y bueno, en vez de ver la película nos divertíamos un montón con las cosas que hacíamos entonces. Inma, yo tengo una curiosidad, según los archivos, ¿se sabe cuál fue la primera película que se proyectó en el cine de verano? Pues sí, tenemos ese dato, porque las películas se recogían en un libro de ingresos y gastos, y en los ingresos se reflejaba lo que era la fecha de la proyección, la película y la recaudación. Y en los gastos se ponía la película, la productora y luego pues el material que se iba adquiriendo para el cine. Entonces ahí aparece que la primera película que se proyectó se llamaba Un grito en el pantano, que yo la he buscado por internet y esta sí que la he encontrado. Así que si alguno tiene curiosidad la puede ver. Creo que, si no recuerdo mal, era una película del año 52. Y el cartel es bastante sugerente, así que nada, animo al que quiera a ver la primera película que se proyectó en el cine de verano. Pues mira, yo te voy a recordar una película que vi aquí en este cine de verano, que se ve que no pasó por filtros, entonces era como un documental, se llamaba Libertad sexual en Dinamarca. Entonces aquello era de contenido. ¿En aquella época? En aquella época. Pues era un contenido muy explícito, porque sí que se hablaba de todo, pero llegó un punto en que aquello se pasaba. Y empezó a levantarse la gente y empezaron a irse. Y aquí se quedó el cine vacío. Nos quedamos las 4 o 5 crías de 13, 14 años que queríamos ver cómo continuaba y nada más. Bueno, en ese sentido, también tenemos un documento en el archivo curioso del año 63 de una carta dirigida al ayuntamiento del que fuera párroco de Monforte y de Alfonso Cases Ballesta, denunciando que en el cine se proyectaban impropias. Pues que, por ejemplo, que el mercado se realizaba en domingo, entonces me sorprende, la verdad, que la anécdota es interesante porque eso se tenía muy en cuenta. Que fuese una de esas, pues, y a raíz de aquella, pues el cura dijera, no, aquí hay que meter mano, seguro. También es interesante comentar cómo se construyó lo que es el cine de verano, ¿no?
porque ahora la pantalla era mucho más alta, Sí. tú lo recuerdas bien, ¿no? Sí. Y en la construcción, según testimonio de Antonio López, que ahora a continuación vamos a poder verlo de primera mano, en la construcción los andamios alcanzaban muchísima altura y eso tenía su peligro, porque Claro. en aquella época las Claro. cosas no son como hoy en día, y dice que se movían, y eso pues claro... Tenía un riesgo. Tenía un riesgo. Luego también nos comenta que el cine tenía forma curva y tenía un voladizo encima para salvaguardar lo que es la pantalla de la lluvia. Pero bueno, ahora veremos el testimonio de Antonio, que nos va a dar mucho más detalles sobre esa construcción, porque la verdad es que es un testimonio muy interesante. Sí. No había agua, nada más que había que las fuentes. Y el tío Vicente el Redondo, del tío Luterio, con un carro que tenía y una pipa de madera, la cargaba Pepe el Rubio, el de la barbería, que estaba con él, poníamos aquí bidones, la llenaba y con eso nos surtíamos para ir trabajando. Cuando se oxidaba, pues volvían a hacer viajes. Eso el agua. Y luego comenzamos a hacer la pantalla cuando ya la acercamos, y aquí sí que hubo, porque no habían andamios como antes, era plantar unos postes, cuando teníamos una altura, una madera a la pared, a donde llegábamos otra y tablones. Subíamos para arriba, otra vez y otra vez, hasta que llegamos arriba. Creo que tenía 9 metros de alta, era altísima. Y probamos a hacer, como se mojaba y se manchaba, había que pintar la mayoría de años, probamos a hacer un alero, un ángulo metido en la pared, con algo que saliera y luego tapado con unos bardos, con el hormigón, pero qué fresco estaba lo debajo, que cuando empezamos a poner el hormigón empezó a caer y estábamos encima del andamio, nos fuimos corriendo y aquí en esta parte nos quedamos 3. Sidoro, que tú te acordarás, ese de los rojicos, Luis Rascate, que se ha muerto, y yo. De la pantalla, pues ¿qué te puedo contar? La pantalla... Luego tuvieron la idea del tío Manuel, como se mojaban los bancos, hicimos ese porchao, se recogían durante el verano, se pasaba ahí el invierno y luego pues les daban un poquitín los limpiaban o les daban para que estuvieran limpios. Me acuerdo el portero, que era Adrián, el marido de la Anselma. Anécdotas de esas me acuerdo. Allí, como me lo he hablado antes, estaba la barra, que había que salir de aquí, allá al fondo, que estaba la barra. Este lo hizo completo mi padre. Ese, como yo te he dicho, ese fue el tío Quito, el suegro de Nicasio, el padre, y mi padre. Pero mi padre completo, porque mi padre trabajaba a Manuel y por cosas. Bueno, Carnita, ahora mismo nos encontramos en el cine de invierno. Evidentemente, bueno, se puede ver todavía bastante bien la estructura, pero ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora es utilizado como almacén. Y como tú bien sabes, el cine-teatro, porque también era un teatro, no solamente se proyectaban películas de cine, sino que también se hicieron muchísimas actuaciones. Por ejemplo, en el 72 hizo su actuación inaugural la Coral Monfortina. En el 73 el grupo de cámara de teatro Jorge Juan hizo también una obra de teatro Fernando Martínez Beltrán, Lazareto, e incluso un homenaje a la famosa actriz Ana Mariscal en el 74. También ha actuado la rondalla La Inmaculada. Luego el colegio también hacía aquí sus festivales, también actuaciones benéficas de la iglesia. Y bueno, y aquí en el hall también se realizaban banquetes de boda y de bautizo. Y luego, pues más adelante también se hacían asambleas del grupo de colonización o del grupo de aguas, incluso mítines políticos de una recién estrenada democracia, ya por el año 79. Pero seguramente que tú recuerdas muchas más anécdotas, ¿no? Yo recuerdo, y actuaciones. Recuerdo una obra de teatro que hicimos aquí al mando de Martínez Beltrán, de Fernando Martínez Beltrán, dramaturgo monfortino, que hicimos unos cuantos trozos de su obra, que era Diálogo con la muerte,
y lo hicimos en el 82. También en esa misma tarde hicimos una de García Lorca, Bodas de Sangre, y bueno, esto se llenó completamente de gente porque éramos pues como 18 personas los actores que salíamos, si me olvido de algunos no lo sé, igual éramos 20. Y entonces pues vino todos los familiares, el cine claro. Se llenó para ver la obra aquella. Hicimos él como autor y como director. A pesar de lo grande, porque se ve muy grande. Era grande, pero ya te digo que estaba completamente lleno. Vinieron todos a vernos y aquello, bueno, a mí me encantó. Al verlo ahora me he acordado de aquella obra que hicimos aquí y que para nosotros fue, bueno, un privilegio estar encima de ese escenario. Y como tú has dicho, estando el cine en activo es cuando se hacían aquí las bodas y comuniones y todo eso. Sí, estando en activo. Sí, es curioso porque, bueno, con testimonios hablando con gente lo recordaban, que aquí se hicieron algunos banquetes. Inma, como estábamos comentando antes, que estaban todos los bancos ya rotos, desaparecidos, sí que queda un banco, prácticamente en condiciones todavía para recordar cómo eran los bancos del cine de entonces, ¿no? Claro, sí, bueno, la verdad es que son muchos los recuerdos, ¿no?, del cine, que tienen la gente lugar de encuentro de novios, de familias, lugares donde se refugiaban precisamente los novios, amparados en la penumbra de la oscuridad, y de viejos butacones, que la verdad es que no se antojaba muy cómodos, pero bueno, que en aquella época hacían su función. Claro, ahora pensamos en los de hoy en día, pero la verdad es que son curiosos, no dejan de ser curiosos. Bueno, pues tenemos el testimonio de Pura Pérez, que nos va a hablar un poco de cómo eran aquellos tiempos en el cine de invierno y en el cine de verano. Muy bien, pues vamos a escuchar su testimonio, ¿no? Sí. Pues en mi época, evidentemente no había otra cosa, más que el cine y en invierno el fútbol. Entonces nuestras salidas era, por la tarde quedábamos las amigas, nos tomábamos el café, íbamos al fútbol a ver jugar el fútbol nuestros amigos y al cine. En verano, si la película te ponía que empezaba a las 8, hasta que no se hacía de noche no empezaba. Con lo cual el ambiente del cine de verano, pues allí todo el mundo hasta que empezaba la película, que nos comprábamos una limonada del barecico que tenía la tía Teresa la Villinera allí, que era muy típico la limonada, que nos relacionábamos con los amiguetes y era un rato muy largo de tertulia porque hasta que se hacía de noche no podían proyectar la película. Siempre me acuerdo del carrico de la tía Inés y en verano el de los chambis, el de la chambilera, que las nuevas generaciones probablemente no sepan lo que es un chambi, pero nosotras hemos comido muchos chambis antes de entrar al cine de verano. Y luego recuerdo que el cine de invierno pasábamos mucho frío hasta que pusieron la calefacción, que olía un poco a gasoil, pero qué calentito que se estaba en el cine de invierno. Cuando hacían películas de Manolo Escobar, el llenazo era tremendo, vamos, había gente que se llevaba hasta las sillas por los pasillos porque al pueblo le gustaba mucho Manolo Escobar. Y cuando en alguna película un poco romántica se daban aquí así un beso de lo más inocente, el escándalo que armábamos de los chiquillos de silbar, de pegar golpes, aquello era escandaloso. Y bueno, una época muy bonita porque era lo que teníamos, era el cine, era el ambiente, salir del cine, ir a tomarte un bocadillico y a casa. Esa es mi vivencia más o menos de lo que era el cine y el ambiente del cine y lo que había en el pueblo. Bueno, pues el cine cerró sus puertas en el año 78, aunque a principios de los 80 fue arrendado, reinaugurándose de nuevo con la proyección de la película La guerra de papá. Pero ya había iniciado su declive, sobre todo a la sombra de los estrenos de las grandes salas de cine de Elda, de Elche, de Alicante, y sobre todo por la llegada de las nuevas tecnologías a nuestras casas que venían a través del vídeo, en los sistemas beta, VHS y sistema 2000, como tú bien recordarás también, ¿no, Encarnita? Sí, sí. Y bueno, hasta aquí el programa del Cine Ibamir. Qué duda cabe que muchos atesoramos vivencias relacionadas con este lugar tan emblemático, ¿no? Pero nos pareció importante recopilar toda esa información y mostrársela a los más jóvenes y que supieran la importancia que tenía ese viejo edificio todavía en pie en la vida cultural y social del Monforte de aquella época.
El Cine Ibamir, lugar que guarda la historia de muchos monfortinos y monfortinas, historias que todavía algunos recordamos, paredes viejas y olvidadas que guardan la historia de mi pueblo.